Bienvenidos, señores. Un día más, ya estamos con todos ustedes aquí en nuestra alquería. Nuestra proposición para hoy es la de volver a encender la máquina del tiempo para conocer más de cerca el barrio de El Arrabal de Almajón. Sin duda, otro de los barrios más antiguos de nuestro Motril. Conocemos su existencia desde finales del siglo XV o principios del XVI. Un arrabal musulmán situado al oeste del núcleo central de la entonces villa y que no estaba amurallado. El arrabal de Almajón estaría limitado por las calles de Las Cañas por el norte, la Rambla del Manjón por el este, la Rambla del Cenador en el oeste y por el sur en la calle Guayana. Siempre se le conoció, al igual que la Rambla que lo delimita por el este, con el nombre del Manjón, seguramente porque en esta zona vivía uno de los musulmanes más importantes de Motril, Farax al-Mahón, que ya en 1495 era el regidor del ayuntamiento y encargado del mantenimiento de la acequia de riegos, que cuando se convierte al cristianismo tomó el nombre de Fernando de Zafra Manjón, entregándole precisamente a los reyes católicos muchas de las propiedades de los mudéjares motrileños que había huido a África tras la conquista de Motril. Si les parece, encendemos nuestra máquina del tiempo, nuestra alquería, para conocer más de cerca este barrio de El Manjón. Hoy iniciaremos nuestro recorrido por el Arrabal de Almajón, precisamente en la rambla que da nombre a este barrio, la Rambla del Manjón, una rambla que viene desde el antiguo Barranco de las Monjas. En esta calle estuvo una mezquita musulmana que se llamó la Mezquita de Al-Zihara o Mezquita de la Roca, derribada para construir la iglesia mayor. En ella también se construyó su casa principal, Alonso de Contreras, uno de los más importantes terratenientes y dueño de ingenios de Motril a principios del siglo XVII. Al final de la Rambla del Manjón, lindando con el Postigo del Toro, hubo un famoso mesón llamado de Mayorga o de Soriano. Se entraba a este barrio desde el camino de Salobreña por una calle real, que hoy se conoce como Calle de San Francisco, porque conducía también, desde el año 1630, al convento de franciscanos, que se había construido cerca de la Casa de la Palma. A esta calle se le puso a principios del siglo XX el nombre de Eduardo Cazorla, profesor y director del Colegio Politécnico situado en la casa principal de los marqueses de Algarinejo, que tenían en esa calle y que después sería sede por un tiempo de la Escuela de Artes y Oficios de Motril desde el año 1910. El nombre no triunfó y siguió siendo conocida como calle San Francisco, que terminaba en Puerta de Granada. La casa aún se mantiene, siendo una de las más antiguas que tenemos en Motril, que, aunque modificada, conserva una portada de piedra gris decorada con columnas embutidas en las jambras y torreón de esquina. Por su parte, el nombre de Eduardo Cazorla se conserva en una calle transversal escalonada que da acceso desde San Francisco a la calle San Medel, otra de las calles principales del barrio que desde la Rambla del Manjón conduce a la Rambla del Cenador. Se le conoce con este nombre ya que en una de sus casas principales vivió un personaje en el siglo XVIII de apellido San Medel. A mitad de la calle hay un ensanchamiento que se conoce también como Placeta de las Campaneras. Si les parece, conozcamos con más detalle y detenimiento las singularidades de este barrio motrileño, conocido como el Arrabal de Almajón. Pues, Manolo, bienvenido. Roberto. ¿Qué tal?
Bien. Bueno, pues no sé si recuerdas que el otro día estábamos aquí en nuestra alquería conociendo la historia de Motril. Hablábamos precisamente de una de las zonas más antiguas de Motril, esa zona de la judería, hoy aquí en Puerta Granada, que podría ser también otra de las zonas, ¿no?, más emblemáticas y también importantes y antiguas de Motril. Efectivamente, Puerta de Granada era la entrada a Motril, la entrada principal a Motril desde el camino de Salobreña, del camino de Málaga. Esta puerta, que además se conserva hasta los terremotos, se cae con los terremotos de 1884 definitivamente y se derriba, una lástima, podían haberla restaurado, pero se derriba porque había quedado en bastante mal estado. Era la entrada principal por la calle San Francisco, Puerta de Granada, hasta llegar a la plaza principal de Motril. Curiosamente, esta calle tuvo hasta un mesón, el mesón más antiguo, el que tenemos datado en Motril, es el mesón de la Puerta de Granada, que debió estar a la entrada prácticamente de la calle, que era una de las primeras instituciones hosteleras que tuvimos en Motril y que además se conservó hasta los años 60, que se derriba. Incluso en este lateral había una casa, que era la casa de los guardias, que eran los militares que protegían la puerta. La puerta debió tener sus almenas, debió tener su puerta de chapada en hierro, porque era la protección de Motril. Se cerraba por las noches y se abría al amanecer para permitir el paso de la gente que venía a visitar Motril o a vender cosas a Motril. Y lo hacían a través de la calle de San Francisco, que comunica justo con la entrada del camino a Motril. Y esta calle que atraviesa es la Rambla del Manjón, un nombre que parece moderno, quizás no hace pensar el padre Manjón, pero nada que ver con el padre Manjón. Esta calle se llama así desde el siglo XVI, de principio del siglo XVI, y hace memoria de un mudéjar motrileño que se llamó Farax al Manjón, que se convierte en época de los Reyes Católicos, cuando Motril es tomado por las fuerzas musulmanas, se convierte al cristianismo, y además es uno de los grandes propietarios y de los grandes personajes del Motril de aquella época. Incluso era el almotacelén, es decir, el que tenía el control del comercio en Motril, y debió vivir en esta calle, y esta rambla se conoce con ese nombre. Y el barrio, además, en época musulmana, se llama Arrabat al Manjón. El barrio del Manjón, que conforma un arrabal musulmán donde vivían las familias musulmanas, porque cuando se conquista la ciudad con la época de los Reyes Católicos, la población musulmana del casco central de la ciudad abandonan el casco central y se van a vivir a los dos arrabales, el arrabal de Al-Kurush, de la calle Curucho, y el arrabal del Manjón, que es este. ¿Y cuál sería la delimitación de esa zona? La delimitación sería Rambla del Manjón, la calle Guayana, y por arriba, evidentemente, el Camino de las Cañas y Rambla del Senador. Prácticamente esa sería la delimitación, porque a partir de ahí seguramente ya sería campo, ¿no? Estaba la famosa casa del senador, que era de la familia de los Reyes de Granada, y ya se llamaba Casa del Senador en el siglo XVI, es decir, que indudablemente también conserva el nombre de lo que seguramente sería una huerta con una especie de templete, un cenador, y de ahí viene el nombre de la Rambla del Senador, y la Rambla del Manjón como elemento fundamental, la rambla que viene desde la calle de las Monjas y recorre prácticamente Motril. Al final de la rambla había una huerta, la huerta del Senador, que fue propiedad de Alonso de Contreras, que también tuvo su casa aquí más para arriba, aquí también la Rambla del Manjón, y tuvo también una huerta al final, la huerta del Manjón, la huerta de la Rambla del Manjón, que fue una de las huertas más famosas del Motril de aquella época. Iremos viéndolo, ¿no? Vamos a ir haciendo el recorrido, pero antes de irnos, Puerta Granada, no se conserva absolutamente nada. ¿Algún vestigio, alguna posibilidad de cómo era esa puerta? Alguna descripción del siglo XVII, donde dice que la puerta se reforma porque se la podía llevar la Rambla cuando salía, se reforma, y sí que dice que era una puerta de arco de medio punto, con almena en la parte superior,
Incluso tenía una hornacina dedicada a una virgen y ahí estuvo durante muchísimo tiempo hasta que los terremotos de 1864 fue muy dañada por el terremoto y decidieron derribarla. Los segundos terremotos, ¿no? Los segundos terremotos, ya en los primeros sufrió algún daño, imagino. Pero ya en los segundos la puerta quedó ruinosa totalmente y la derribaron. Bueno, pues estamos en la calle de San Francisco. Era la antigua entrada a Motril desde el camino de Salobreña, era la entrada principal a la ciudad. Si la gente venía desde el camino de Salobreña para entrar hacia la Plaza Mayor de Motril, esta era la calle de San Francisco, o la calle Real, como se conocía antiguamente. Y después toma el nombre de San Francisco porque justo a la Casa de la Palma se construye el convento de franciscanos y ahí viene el nombre de la calle de San Francisco. Es una calle que da justo a la Puerta de Granada, ahí se controlaba la entrada a la ciudad y además pues también ha conservado pues prácticamente el mismo trazado que debió tener en su momento. Incluso aquí hubo casas importantes, casas como la de la familia Hernández Aguado, la familia Aguado que estuvo aquí, fue una de las casas más bonitas de Motril, o la casa de la familia Bustos, que posiblemente debió ser una casa bastante antigua del siglo XVIII, aunque está modificada, pero es una de las casas más antiguas de Motril, en donde estuvo el Colegio Politécnico que dirigió Eduardo Cazorla. Y después, a partir de 1913, la Escuela de Arte de Motril, la Escuela de Arte y Oficios, la primera Escuela de Arte y Oficios se establece en esta casa. Todavía podemos ver la placa que conmemora la creación de la Escuela de Arte y Oficios de Motril, que evidentemente fue uno de los elementos culturales también educativos más importantes de Motril, siendo alcalde Pérez Santiago, y gracias a la iniciativa de Romero Cibantos, que era un político de la época, no de Motril, pero sí muy relacionado con Motril. La casa ha conservado una portada también hecha con mármol, seguramente también con piedra gris, con unas pilastras cajeadas incrustadas en la pared y un balcón central. La parte de arriba tiene torre. Es la única casa de torre de esquina que se conserva en Motril y bueno, que la fachada está modificada, todavía es una de las casas más bonitas y más antiguas que se conservan en nuestra ciudad. La calle de San Francisco terminaba en la Rambla del Senador, cruzaba con la Rambla del Senador hacia calle Paradero, la Plaza Panadero, y terminaba pues en el barrio de la Esparraguera Baja, que eran las calles que continúan de Rambla del Senador hacia la entrada de Motril. Es una curiosa calle, la travesía de Eduardo Cazorla, esta calle que tenemos enfrente, es una calle de escalera, una de las pocas calles de escalera que quedan en nuestra ciudad, junto con la calle Portuguesa, es una de las pocas calles y está dedicada a Eduardo Cazorla, director a la calle San Medel. Y era dedicada a este personaje que fue un gran maestro de Motril, fundador del Colegio Politécnico de Motril y un personaje de la educación de Motril a finales del siglo XIX, principios del XX. Todo esto conformaba en época musulmana el arrabal del Manjón, el arrabal musulmán del Manjón. Muchísimas de las casas que aquí existieron musulmanas
fueron, cuando se expulsa a los moriscos motrileños, fueron vendidas a cristianos viejos y este barrio pasó de ser un barrio musulmán a un barrio cristiano, pero conservó el nombre del barrio del Manjón y conservó pues seguramente la estructura también de un barrio musulmán. Todavía queda pues estas escaleras que dan paso a la calle San Medel, que está más en alto que la calle San Francisco y daba en altura, daba paso a la calle San Medel, calle que tiene el nombre de otro personaje que vivió allí, que su apellido era San Medel, ahí viene el nombre de la calle. Salimos ya a calle San Medel, ¿no? Sí, esta es la calle San Medel. El nombre no está dedicado a ningún santo. Aquí vivió un personaje también muy conocido en el siglo XVIII en Motril, que se llamaba de apellido San Medel, y de ahí viene el nombre de la calle del San Medel, de la familia San Medel. Aquí existieron grandes casas, se conservaron algunas de ellas hasta los años 70, se conservaron algunas de las calles. Y esta calle era otra de las calles paralelas a la calle San Francisco, que se daba entrada también a través de la Rambla del Manjón para pasar a continuación hacia la Rambla del Senador. Existió otra calle paralela a esta, por encima, entre el Camino de las Cañas y esta existió otra calle paralela, pero ha desaparecido con el paso del tiempo. Estamos en la Plaza de las Campaneras, la calle, a continuación de la calle San Medel, es un ensanche que tiene la calle que tradicionalmente se le ha llamado Plaza de las Campaneras, seguramente porque aquí viviría algunas de las mujeres que se dedicaban en la iglesia mayor a tocar las campanas, que era trabajo de mujeres normalmente, ¿no? En algunas épocas era trabajo de mujeres y seguramente aquí vivía esa familia de los campaneros o campaneras que dio nombre a esta calle. Yo creo que incluso diría que pertenecieron algunos de ellos a mi familia y se dedicaban a tocar las campanas de la iglesia mayor, y de ahí viene el nombre de la pequeña ensanche, placita de las campaneras, que también conforma otra de las plazas más antiguas de Motril. Curiosamente en esta plaza en el siglo XVIII lo que había era una huerta, un jardín. Ajá. Había un jardín perteneciente al Vicario Viejo, porque había otra calle que atravesaba de aquí al Camino de las Cañas, que se llamaba Calleja o Callejón del Vicario Viejo, que hoy tampoco existe, ¿no? Pero había otra calle que comunicaba desde esta plaza al Camino de las Cañas. Es otra plaza que da paso a otra de las calles más tradicionales de Motril, la Esparraguera Baja, que la enmarca la Rambla del Senador. Es otro de las placitas. Posiblemente esta calle o parte de la calle San Medel debió llamarse en época musulmana calle de la Varora. ¿De la Varora? La Varora. Sí. Un nombre musulmán, no sé qué significa, pero le decían calle de la Varora, esta calle. Y bueno, fue poblada por casas musulmanas, por familias musulmanas, que cuando en 1570, después de la guerra de Granada, son expulsadas de Motril y las casas vendidas en pública subasta
hasta 1875. Está perfectamente documentado, ¿no? Se han conservado los remates de la venta de bienes de moriscos y se ve como todas las casas moriscas del barrio del Manjón son vendidas a cristianos, evidentemente a no muy altos precios, pero se la compran cristianos viejos, entre ellos muchos posiblemente venidos de fuera a Motril, que compran las casas moriscas de este barrio. Curiosamente, los reyes católicos, en épocas de asedios de piratas o de épocas de guerra, de Monfíes y de guerra con los moriscos, los musulmanes y tal, confinan la población mudéjar por la mudéjar y la morisca de estos barrios. Estos dos barrios, Curucho y el Manjón, son los dos barrios musulmanes de Motril. El centro estaría ocupado por los cristianos a partir de 1493 aproximadamente, y estos barrios son los barrios que se conservaron musulmanes, el arrabal del Manjón y el arrabal del Curucho, los dos barrios musulmanes que se conservaron en Motril. Y casi todos han conservado la estructura de las calles, ha variado muy poquito, se han ensanchado algunas con el paso del tiempo, pero en términos generales las calles se han mantenido casi como eran. Una zona a la que volveremos más adelante, puesto que luego quizás en la época más moderna hemos visto que incluso que ha tenido varias transformaciones, bastantes transformaciones, incluso muchas historias. Sí, ha dado para muchas historias. Para leyendas motrileñas. Para leyendas motrileñas. Y así llegamos hoy a nuestro final de nuestra alquería. Nos despedimos en el programa de hoy habiendo recorrido la mitad de lo que sería este precioso barrio del Arrabal de Almajón, conociendo algunas de sus calles principales, como la propia Rambla del Manjón, la calle San Francisco, Eduardo Cazorla y San Medel. En nuestro próximo programa retomaremos nuestro viaje desde la calle San Francisco, nos acercaremos a la Rambla del Cenador y llegaremos también hasta la Plaza Casado, descubriendo todo ese entramado de calles mudéjares típicas de aquella época y que conformaban esa zona que aún conserva la huella de años pasados. Una vez más, gracias por estar ahí y hasta la próxima. Les esperamos como siempre aquí en nuestra alquería. Encuentros con Motril.